y veo caras conocidas, ¿verdad? Siento que es sábado, que va a haber 2 horas de seminario, pero no, es una invitación especial que el pastor Israel, no lo veo, creo que sí está, ¿verdad? Aquí está. Sí, nos hizo y en verdad nos sentimos, en primer lugar, contentos de que nos consideren para poder compartir la palabra de Dios en esta iglesia. Y en segundo lugar, esa responsabilidad de ser fieles en compartir la palabra. Algo que tenía en mi corazón compartirles es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y en el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y es muy cierto, hermanos, esta iglesia ha sido de mucha bendición para nosotros que somos parte de la Iglesia Bautista Alfa y Omega. Desde que empezamos a conocer la vida, el crecimiento de esta iglesia, hemos sido impactados por la manera en la que son celosos en estudiar la palabra del Señor. Y nos lleva a ser diligentes para también ser fieles a la hora de la exposición. Dios nos permite servir juntos con el hermano Carlos en el Seminario Bíblico de Jalapa y en verdad que han sido ya algunos añitos donde pues hemos estado trabajando juntos y es de gran bendición. Sigan orando por esta obra del seminario. Ya va a haber graduados en este año, gracias a Dios. Y hay algunos por aquí que van a graduar y damos gracias a Dios por ello. Pero vamos a entrar en materia, hermanos. Reciban saludos, por supuesto, de la iglesia. Reciban saludos de mi esposa Mayra. No pudo venir el día de hoy, pero también está ahí en la obra, está activa y ya llevamos 8 meses, hermanos, de casados. Entonces ya toda una vida, ¿no, hermanos? Ya 8 meses. Y en verdad ha sido un reto. El Señor pule nuestro carácter y aprendemos el significado de amar, hermanos, todos los días. Muy bien. Tengo entendido, hermanos, que están haciendo un recorrido, ¿verdad? Cada jueves. Y empezaron, Jesús entra en Jerusalén, ¿verdad? Jesús lava los pies de sus discípulos. Y el día de hoy, así como veo ese caminar que la iglesia está teniendo estos días jueves, corresponde Jesús ora en el Getsemaní y es arrestado. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 50. Le preguntaba al hermano Isra Olivares que más o menos cuánto tiempo, hermanos, se toma de predicación. Y me dice que es entre 45 y 1 hora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues vamos a arrancar. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 14, versículo del 32 al 50. Si se dan cuenta, hermanos, este capítulo de Marcos 14 tiene ¿cuántos versículos? 72 versículos, ¿verdad? Es un capítulo bastante extenso y algo muy curioso es que todo el capítulo es relevante para poder estudiar esta sección de la manera en la que el Señor ora. El Evangelio de Juan es un poquito más íntimo, ¿verdad? Las palabras, las expresiones del Señor Jesús. Pero hay algo muy curioso. Van a presentarse personajes importantes en este capítulo para que nosotros podamos entender lo que está haciendo el Señor Jesús. Así es que este sermón, hermanos, lo vamos a dividir en 3 partes. El primero de ellos estaremos viendo antecedentes del por qué el Señor Jesús ora. Estaremos viendo esta parte medular de la oración y estaremos viendo un último punto que veremos los resultados. Ahora ya a la manera en la que va a ir avanzando el sermón estaremos viendo esos resultados. Muy bien, vamos a darle lectura a la palabra, hermanos.
Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 50. Dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque ellos velan, Señor, en tu palabra. Buscan, Señor, seguir creciendo y edificándose, Señor, a través de la Escritura. Te pido, Señor, que el día de hoy permita, Señor, que este siervo, Señor, pueda ser útil, Señor, para esta iglesia. Que podamos, Señor, ser claros y ávidos a la hora de compartir, Señor, tu palabra, con el fin de que seas glorificado, Señor. Permite, Padre, que cada uno de nosotros podamos comprender y apreciar lo mucho que tú dices, Señor, en esta porción del texto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Número 1, hermanos, vamos a ver un poquito los antecedentes, ¿sale? Tenemos que ver todo el capítulo. Y todo el capítulo, hermanos, nos va a estar hablando de elementos importantes para poder entender ese sentir del Señor Jesús en el momento que comparte esta oración, tiene esta intimidad con el Señor. Ahora, en Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2, aparecen personajes importantes en esta historia. ¿Quiénes son estos personajes importantes? Dice así la palabra: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Quiénes son estos personajes que aparecen en el capítulo 14? Son sacerdotes y ¿qué más? Escribas. Ahora, hay una fiesta importante, ¿verdad? Es más, señala 2 fiestas: la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esto es importante, hermanos, porque tenemos que entender que el Señor sabía
que ya había un grupo de personas, sacerdotes, o más bien líderes religiosos, que ya estaban ejerciendo un plan. ¿Para qué? Para aprender al Señor Jesús, para tomarlo. ¿Y cuál fue el motivo que ellos están maquinando? La manera en cómo tomar al Señor Jesús, capturarlo. Bueno, ellos empiezan a pensar, ellos empiezan a meditar y dicen, ¿saben qué? Ahorita hay una gran cantidad de gente, hay una fiesta, ¿sí? No sé si han estudiado acerca de la Pascua o han estudiado acerca de estas fiestas judías, la fiesta de los panes sin levadura. Y todo lo que el pueblo hacía en esta temporada, en este tiempo, era todo alusivo a esta celebridad. ¿Qué recordaba la Pascua? La liberación del pueblo de Israel en manos del imperio egipcio. Era tanto el movimiento en estas fiestas que cuando venían viajeros, estos viajeros empezaban a ver los sepulcros alrededor, y esos sepulcros eran pintados con cal, a manera de que no pudieran tocarlos. ¿Qué pasaba si los tocaban? Ellos quedaban impuros y ya no podían de alguna manera participar, estaban contaminados. Entonces era un gran movimiento de gente. Había gente de fuera, el pueblo adentro haciendo esta fiesta. ¿Cómo prender a este Jesús? Bueno, estos sacerdotes, estos escribas estaban planeando la muerte de este hombre inocente. Demostraba algo en estos líderes religiosos. ¿Qué demostraba? Estos líderes religiosos estaban muertos espiritualmente. A pesar de conocer el Antiguo Testamento, no lograron identificar ¿a quién? Al Señor Jesús como el Mesías. Y ellos, con un corazón duro, estos líderes religiosos no tenían miedo de matar ¿a quién? Al Hijo de Dios. No durante la fiesta, decían ellos. Va a haber mucha gente. Además, ¿recuerdan la entrada triunfal del Señor Jesús? Había adquirido fama el Señor. Mucha gente lo identificaba, lo reconocía. Ellos tenían que hacer una treta, un complot, ¿sí? De una manera ética, de una manera religiosa. Recuerden que también estaba el Imperio Romano, y el Imperio Romano, los soldados, estaban a la expectativa si había un alboroto en el pueblo. Ellos tenían que mantener el orden, tenían que mantener su estatus. Ahora, estos hombres, de repente llega un varón y cambia los planes a la manera de aprender al Señor Jesús. Este varón les ofrece un trato, un acuerdo, comienza a negociar la manera de entregar al Señor Jesús. ¿Quién es este hombre? Judas, ¿verdad? Entonces, primeros personajes, ¿quiénes son? Los líderes religiosos, ¿ok? Ahora, a partir del versículo 3, ¿qué encontramos? Encontramos a una mujer, ¿verdad? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Quién es esta mujer? María de Betania. Esta mujer, hermana de Lázaro, hermana y de Marta. Eso lo vemos en Juan capítulo 12, del 1 al 8. Hace un acto, y que es importante, ¿para qué? Para lo que el Señor iba a enfrentar. ¿Qué es lo que iba a enfrentar el Señor? Bueno, vamos a ver que el Señor dice en el texto, que este era el preámbulo, el hecho de ser bañado, colocado en aceite, para lo que habría de venir. Él iba a experimentar la muerte, él iba a estar en el sepulcro. Ahora, pudiéramos adentrarnos más, ¿verdad?, a lo que apunta el alabastro. Era algo valioso, y que algunos dicen que este perfume era heredado de familia en familia, es decir, de generación en generación, que era muy valioso. Pero surge otro personaje, o más bien el mismo personaje que en la versión anterior. Hubo un hombre que reacciona ante este acto de adoración
de Marta hacia Jesús. ¿Quién es? Fíjense, Judas, muy bien. Versículos del 4 al 9. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Quién está diciendo esto? Bueno, el texto en Marcos no lo dice, ¿verdad? Pero hay textos alrededor que nos empiezan a decir que apuntan a Judas, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ¿a qué? A ungir mi cuerpo, ¿para qué? Para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Se sigue haciendo? Sí, ¿verdad? Y es importante este acto de adoración. Pero nuevamente Judas comienza a hablar acerca de este acto de adoración. Y hay algo muy importante, dice aquí: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Una manera de entender esta expresión es: ¿para qué se ha hecho, ¿sí?, este acto, y para qué se ha perdido este perfume? ¿Sí? ¿Para qué fue tirado? ¿Para qué fue arrojado, quitado este perfume? Y los discípulos se enojan y empiezan a murmurar. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8 es quien nos dice, si no lo busque, apúntelo, que es Judas el que habla. Murmuraban estos discípulos en contra de ella, pero de parte del Señor, como vemos en Marcos, es parte del cumplimiento de las Escrituras. Ok. ¿Cuántos personajes llevamos hasta este momento? Líderes religiosos, la mujer que unge al Señor, vemos a Judas otra vez, pero ahora vamos a ver del versículo 10 al versículo 11. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. En Mateo 26:15 vamos a encontrar que Judas comienza a negociar con los líderes religiosos. Está negociando la vida de su maestro, la vida del Hijo de Dios, la vida de quien había sido su maestro durante 3 años. ¿Qué me quieres dar?, le decía Judas a estos líderes. Dame algo atractivo y yo te lo entregaré. Ciertamente, parte de sus motivaciones era la codicia. Hemos aprendido que Judas también metía mano en las ofrendas, ¿verdad? Y robaba, sustraía de lo que se daba. Fuera cual fuera el motivo de Judas, hermanos, ese fue su acto: entregar al Señor Jesús. Dios, utilizando la obra impía de un siervo de Satanás, dispuesto, utilizando a un Judas dispuesto, y Dios ordenó que estas cosas sucedieran. Con todo esto, ¿Dios está bajo control? ¿Tiene todo bajo control? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más encontramos en el capítulo 14? Marcos 14, del 12 al 16. La última Pascua de Jesús con sus discípulos. Prepararon la Pascua, la fiesta en recordatorio de la redención de Israel. ¿Sí? Dio señales para señalar ese lugar donde se habrían de reunir. Y en esta preparación, del versículo 17 al versículo 21, Jesús le da a Judas una oportunidad para arrepentirse. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo?
Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué estamos viendo en este cuadro, hermanos? Uno de esos 12 que está comiendo con el Señor Jesús. Sí, ahora nosotros vemos esas escenas, ¿no? Muchas veces tal vez en películas donde los dos, ¿verdad?, interactúan, donde los dos adentran su pan y lo remojan. Esta frase de que están el que moja conmigo en el plato, habla de la intimidad y de la familiaridad que tenía con los 12. Es decir, cualquiera de ellos podía haber sido. Con cada uno de ellos estaba remojando su pan. Entonces, de ahí surge esta pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo? Este uno de los 12, ¿quién era? Nosotros sabemos, Judas, y el Señor le dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ahora, en el Medio Oriente, hermanos, el traicionar a un amigo después de comer con él era tenido y es tenido como el peor tipo de traición. Entonces, algo nos está diciendo la Escritura. El acto de Judas va a ser crucial en la obra redentora del Señor Jesús. Bueno, sabiendo esto, del versículo 22 al versículo 25, ¿qué encontramos? La última cena. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo. Y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Instituye la cena del Señor, que hasta el día de hoy lo seguimos celebrando. Dice, tomad, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús no dio la explicación normal para cada uno de los alimentos, pero Él interpretó en sí mismo, ¿sí? Y el enfoque ya no estaba tanto en el sufrimiento de Israel en Egipto, sino que ahora en el pecado que el Señor Jesús habría de llevar para la salvación de muchos. Los cristianos han debatido acerca de esta comunión, de esta Santa Cena, ¿verdad? Y algunos han hablado que se transforma en la carne, en la sangre, de manera literal, ¿no? Martín Lutero decía, no, sigue siendo pan, sigue siendo sangre, pero ahí está la esencia del Señor Jesús. Algo similar, también estaba errado. Son símbolos, pero que apuntan a la obra que el Señor habría de hacer. ¿El Señor está en control de todo esto? Por supuesto que sí. Cuando el Señor empieza a interactuar en este capítulo, vemos que el Señor Jesús está convencido de lo que va a realizar. Él está consciente de que todo esto se está cumpliendo como lo había mencionado en el Antiguo Testamento, como el Señor mismo lo había establecido. Sabía que era el proceso para la salvación de cada uno de los que habrían de creer en Él. Hay una seguridad en el Señor Jesús y está realizando cada una de estas acciones, señalando cada uno de los elementos claves acerca del sufrimiento que iba a padecer. Versículo 26 al versículo 31. Jesús predice el abandono de los discípulos y surge otro personaje. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, ahí está este personaje, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Cuál es la actitud de Pedro en esta porción?
un hombre valiente, que conoce a su maestro, que está dispuesto de entregar su vida al maestro. Ahora, vemos algo muy curioso, ¿verdad? Estaban cantando y estaban entonando ¿qué? Himnos. Para los alumnos del seminario ya saben, ¿verdad? Este contexto de la palabra himno. ¿Y qué es lo que cantaban? Bueno, algunos de los salmos, ¿verdad? El Salmo 116, Salmo 117, el Salmo 118. Y al terminar este tiempo de alabanza, ¿hacia dónde se fueron? Salieron al Monte de los Olivos. Y el Señor empieza a decirles, todos se van a escandalizar, pero después de que haya ¿qué? Resucitado, es decir, nuevamente vemos al Señor convencido, seguro de lo que habría de hacer. Esto muestra que Jesús estaba mirando más allá de la cruz, que Él tenía sus ojos fijos en el gozo puesto delante de Él, como lo dice Hebreos 12:2, ¿sí? Aunque todos se escandalicen, dice Pedro, yo no lo voy a hacer. Muchas veces nos gana la emoción y pudiéramos decir, ¿verdad? Yo daría la vida por el Señor. Yo estoy convencido, ¿no? Tal vez, y no quiero pensarlo de esta manera, ¿no? Que después de un tiempo de adoración, después de un tiempo de alabanza, y salgas de la iglesia con ese calor, ¿verdad? Y decir, soy victorioso en Cristo Jesús. Bueno, aquí el apóstol Pedro nos va a enseñar mucho acerca de que las emociones son traicioneras. Vamos a seguir viendo, ¿ok? ¿Cuántos personajes encontramos en esta primera porción del texto? Líderes religiosos, Judas, Pedro, vemos a la mujer que unge al Señor Jesús, vemos los discípulos. Todo esto, el Señor está convencido de lo que está haciendo y está firme. Pero ¿qué pasa con cada uno de ellos? Los líderes religiosos están maquinando y están trabajando en cómo capturar a Jesús. Están activos. Judas está activo, está haciendo negocios por la vida del Señor Jesús. Pedro se siente con una voluntad propia de obedecer y seguir y dar la vida al Señor Jesús. Es curioso, el Señor observaba la actitud de cada uno de ellos. Y vamos a adentrarnos ahora sí a la oración del Señor Jesús. Punto número 2, la oración y arresto de Jesús en el Getsemaní. La primera parte, la oración de angustia de Jesús. Marcos capítulo 14, del 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Cómo es esta relación de intimidad con el Señor? Con Dios mismo. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesús? Estaba confrontando, estaba haciéndole ver a los discípulos quién lo va a negar. Había una seguridad en él, había una seguridad en Pedro acerca de tú me vas a negar. Pero cuando está en la intimidad con su Padre, dice, si fuese posible, pasase de mí, ¿no? Ahora hay una expresión aquí, decía, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, Getsemaní. Este era un lugar al oeste del área del monte del templo en Jerusalén. Estaban las pendientes bajas del monte de los olivos. Y la palabra Getsemaní significa almazara, es decir, un molino de aceite. Este era el lugar donde las aceitunas, ¿sí?, eran molidas para extraer el aceite, y es ahí donde el Señor tendría también que ser, de alguna manera, molido allí.
¿Y qué pasa con el Señor Jesús? Comienza a entristecerse, comienza a angustiarse. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre? La conocía, ¿verdad? Aún así, Él soportó esta angustia. Pero, ¿qué era lo que le dolía al Señor Jesús? ¿Experimentar el quebranto? ¿Experimentar el azote? ¿Experimentar la cruz? Tenemos que entender cada parte de esta porción del texto porque es muy importante para la comprensión de la angustia del Señor Jesús. Vamos a ver una palabra, Abba Padre. Este término habla acerca de una relación íntima con el Señor. Había una relación fraternal con el Señor, muy cercana, íntima. En ese momento de su profunda angustia, el Señor le dice, Abba Padre, hablando, Señor mío, Padre mío, aparta de mí esta copa. Repetidamente, hermanos, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que la copa es una ilustración poderosa que nos va a hablar acerca de la ira y del juicio de Dios. En el Salmo 75:8, Isaías 51:17, Jeremías 25:15, nos habla acerca de juicio y de ira. ¿Qué está utilizando el Señor Jesús? El Señor está diciendo, Señor, pase de mí esta copa. ¿Qué contenía esta copa? El pecado de cada uno de nosotros. Él iba a beber, Él iba a tomar cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido, que todos los que habrían de creer en Él han cometido. Ahora, en Mateo 20, del 22 al 23, y les ruego que escriban por favor esos pasajes, ¿sí? Habla también de una copa que los seguidores de Jesús deben de beber. En cualquier clase, nuestra copa nunca puede ser tan profunda o amarga, hermanos, como la que el Señor Jesús está tomando aquí. La amargura del pecado estaba allí, pero Él ha bebido eso para que todos aquellos que creen en Él puedan ser salvos. La ira de su Padre estaba allí. Él la bebió toda y no dejó ni una sola gota para cualquiera que formara parte de su pueblo. El Señor dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús llegó a un punto de decisión en el Getsemaní. No era lo que Él había decidido. Y dice, Señor, si en tu voluntad hay otro elemento, hay otro trabajo, hay otra forma, muéstramela. ¿El Señor se la mostró? No. Solo hay una manera de redimir a mi pueblo. Solo hay una manera de rescatar a mi pueblo. La crucifixión del Señor Jesús. ¿Qué es lo que le dolía al Señor? El separarse de su Padre. ¿Qué le dolía al Señor? El experimentar el pecado, la maldad de cada uno de nosotros en sí, para hacer ese sacrificio perfecto. No el martirio hacia la cruz, Él ya sabía que habría de resucitar. Pero esa separación, hermanos, era lo que el Señor le angustiaba. Si fuese posible, dice el Señor. Jesús no estaba pidiendo permiso para que la humanidad pereciera y que Él fuera quitado de esa obra redentora y estar tranquilo. No. Esta oración de parte del Señor Jesús elimina cualquier otra manera de salvación. Esta oración y estas palabras del Señor Jesús quita cualquier obra que tú y yo pudiéramos hacer para ser salvos. Es la única manera para poder ser salvos, hermanos. Y lo vemos en sus palabras. Su muerte era necesaria, su sufrimiento es necesario, porque así lo ha decretado el Señor. Esa es la voluntad del Señor. Su oración fue contestada, hermanos. La oración del Señor Jesús, de acuerdo a la voluntad del Padre. Amados hermanos, toda oración es contestada a la voluntad del Señor. En ese momento, hermanos, el Señor confirma su llamado.
¿A qué me refiero con confirmar su llamado? Es donde Él sabe que a la vuelta de la esquina ya viene la cruz. Él sabe que Él ya es victorioso, porque el Señor ha callado y no ha mostrado otra manera para salvar a la humanidad, para salvar a su pueblo. Mientras estaba esta tensión en el Señor Jesús como hombre, ¿qué pasaba con los discípulos? Los discípulos, dice, vino luego, 37 al 42, y los halló que, Pedro, ¿no que dabas tu vida por el Señor? ¿No que tú estabas firme? Y ahora resulta que no te das cuenta de esa tensión de tu maestro, del Salvador, y tú decides dormir. Es tanto tu cansancio y no logras dimensionar lo que el Señor va a hacer, lo que tu maestro va a hacer, y prefieres dormir. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Simón, ¿duermes? Ahora, ¿este es el nombre de Pedro? Sí, ¿verdad? Antes de conocer al Señor Jesús, ese era su nombre común. ¿Quién le asigna el nombre de Pedro? Entonces, algo nos está diciendo esta porción del texto, ¿verdad? Posiblemente ese hombre antiguo estaba gobernando en ese momento y él prefirió dormir que seguir a su maestro. Estaba ausente ese Pedro, que a lo mejor nosotros al recordarlo en Hechos, es un Pedro que su mensaje lleno del Espíritu Santo hace posible que se convierta en ¿cuántas personas? Por la obra del Señor a través de Pedro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Regresa nuevamente en la intimidad de su Padre y comienza a orar. ¿Y qué es lo que ora? Las mismas palabras. Al volver, no sé, ¿cómo ven? ¿Ya están activos orando? ¿Qué dice el texto? Se volvieron a dormir, hermanos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Aquí estamos escuchando a un Jesús victorioso, a un Jesús que descansa en la voluntad de su Padre. Estamos escuchando aquí, hermanos, a esa obra en el convencimiento pleno del Señor Jesús, en el llamado pleno del Señor Jesús de ir y entregarse como ese cordero enmudecido. Después de la oración del Señor Jesús, por supuesto vemos esos antecedentes donde el Señor mismo conoce la Escritura y está descansando en lo que ha de cumplirse en la palabra, y ahora está victorioso. Esta obra está efectuada, hermanos. El Señor está convencido. No hay nada que le impida. El Señor respondió: no hay otra manera de salvarse. No hay otro acto. Solo hay un solo acto. Este Jesús, hermanos, comienza a caminar hacia la cruz. Versículo 43 al 52. El arresto de Jesús de Nazaret en el jardín de Getsemaní. Luego, hablando él aún, ¿quién aparece? Judas. ¿Qué está haciendo Judas? Está trabajando, hermanos. Está activo. Está realizando algo. No se ha quedado con las manos cruzadas. Que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿De parte de quiénes? Nuevamente aparecen sacerdotes y los escribas, de los ancianos. ¿Ellos qué están haciendo? Están trabajando. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí,
Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan ¿qué? Las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto del cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Algunos dicen que este era Marcos, ¿verdad? Y que ese Marcos es el que huyó y que después fue un instrumento, ¿verdad? Porque aquí está revelado lo que ese Marcos había escrito de lo que Pedro le había enseñado y le había instruido. ¿Qué está haciendo Judas? Está actuando, está trabajando, está maquinando. Al que yo besare, al que yo le diga maestro, maestro, ese es. Los sacerdotes están convocando al pueblo, están convocando a gente para tomar al Señor Jesús. Vemos a ese Pedro impulsivo, ¿verdad? Que sale con espada y corta la oreja otra vez. Aguas con las emociones. ¿Sí? Ahora, otros textos nos estarán diciendo que el Señor sana, ¿verdad?, la oreja de este siervo del sacerdote. Y aún así, mostrando su poder, el Señor enmudecido va a ser enjuiciado. Número 3, los resultados. Y si gusta usted poner entre paréntesis, obras personales y obediencia. Vamos a ver un contraste ahí. Hermano, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Hermanos, perdón, en la iglesia luego nos extendemos un poquito más, entonces trato de sujetarme a lo que ustedes habitúan, hermanos. Perdón, hermano Carlitos, gracias. Muy bien, el resto del texto, hermanos. ¿Qué pasa con el Señor Jesús? Marcos no nos habla acerca del juicio delante del Sanedrín, ¿verdad? Como lo vemos en Juan, no registra el primer juicio, delante de Anás, quien era el poder verdadero a cargo del sumo sacerdote. Eso lo vemos en Juan 18 y Juan 19. Juan 18, 12 al 13 y 19 al 23. Tampoco registra el segundo juicio de Jesús, ahora sí, delante del Sanedrín, un juicio oficial, pero sí registra un juicio que no es oficial, es decir, un juicio ilegal que fue convocado por los sacerdotes. Versículos 53 al 59. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió ¿cómo? De lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Es interesante, hermanos, estos sacerdotes, estos líderes religiosos, tenían ya el plan perfecto para tomar al Señor Jesús. Ya lo capturaron, ya lo tienen. ¿Fue exitoso su trabajo? Fue exitoso, hermanos. Cumplieron su propósito. A ese Jesús, a quien odiaban, a quien sentían envidia, se sentían intimidados por su sabiduría, quien se hacía llamar el Hijo de Dios, ha sido tomado, ha sido capturado. Más adelante, del 60 al 62, Jesús comienza a hablar ahora sí. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En ese momento el sacerdote se rasga las vestiduras,
¿verdad? Manda a traer a los oficiales, a los soldados. Algunos le empiezan a escupir al Señor Jesús. Los soldados empiezan también a lastimar al Señor Jesús. Y es curioso que esos mismos soldados son los mismos que estaban sentados al lado de Pedro y le cuestionan: ¿eres tú? ¿Eres tú, Pedro, el que andaba con Jesús? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? No, yo no soy. No, yo no conozco a ese hombre. ¿Quién sabe quién será ese hombre? Amados hermanos, ¿dónde está la valentía de Pedro? ¿Dónde está esa confesión y ese impulso de Pedro? De ver a un Pedro con una decisión, hermanos, con mucha energía para poder defender a su maestro. Ahora vemos a un Pedro acobardado, temeroso. Hay una sentencia del Señor Jesús, es sentenciado a muerte. Y en el versículo 66 al 72, estando Pedro abajo en el patio, vio a una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Por qué lloraba el apóstol Pedro en este momento? ¿Porque cantó el gallo? Porque recordó las palabras del Señor Jesús. Recordó lo que el Señor le había dicho. ¿Dónde quedó la valentía de Pedro? ¿Dónde quedó de alguna manera este ímpetu de Pedro? Comienza a llorar. Amados hermanos, quiero resumir lo siguiente para terminar. Las acciones que hacemos cada uno de nosotros tienen que descansar en la voluntad del Señor. Los sacerdotes, los líderes religiosos, fueron exitosos al trabajar duro, al ser éticos, al ser profesionales. ¿En qué sentido? Para tomar al Maestro, para tomar al Señor Jesús. Un corazón duro puede trabajar, puede maquinar, puede hacer muchas cosas, pero están ignorando, amados hermanos, quién es el Señor. Judas estaba recibiendo enseñanza por parte del Señor. 3 años, escuchando a la voz de Jesús, el Hijo de Dios, y él trabajaba, maquinaba. ¿Para qué? Para su propio bien. ¿Cuál fue la valía de la vida del Señor Jesús? Unas cuantas monedas de plata. Ese era su valor. Ese era el valor de su maestro. Ese era el valor de aquel que le había instruido, aquel que le había dado el entendimiento de todo lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento. Pedro, con toda la emoción, con toda la disposición, pero al final vemos a un Pedro cobarde. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a Marcos 14:38, por favor. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A quién le está diciendo esto el Señor Jesús? Sus discípulos, entre ellos estaba Pedro. Velad y orad. ¿Qué hacía Pedro? Dormía, porque no lograba dimensionar lo que estaba a punto de ocurrir, porque no lograba dimensionar lo que el Señor habría de sufrir. Cuando entró a la batalla, él no estaba fortalecido, él estaba débil. ¿Y cómo vemos ese sentir de Pedro? Estaba dormido en vez de orar. Estaba dormido en el tiempo donde era necesario estar en intimidad con el Señor. Él estaba dormido.
Él estaba cansado de sus acciones, de su trabajo, de todo lo que pudo haber hecho. A lo mejor caminaron mucho, pero ¿dónde estaba su corazón? En lo que él estaba sufriendo en ese momento, en la pesadez que él sentía en ese momento. Judas, ¿en qué momento oró Judas? Él trabajó, maquinó, hizo mucho. Aprendió, escuchó la voz de su maestro y en medio de la enseñanza robaba las ofrendas. Los sacerdotes, los líderes religiosos, conocedores del Antiguo Testamento, que establecían leyes, que eran exigentes, que eran legalistas en los ritos y tradiciones del pueblo, no lograron ver al Mesías. Ninguno de ellos oraron al Señor. Ninguno de ellos clamaron por sabiduría. Ninguno de ellos buscaron una relación íntima con el Señor. Y en amor el Señor les dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amados hermanos, el Señor Jesús nos está dando una lección muy grande. Y este es un modelo claro de un hombre. Reconocemos que el Señor es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, que descansa en la voluntad de su Padre. ¿El Señor Jesús les pudo haber dado una cátedra a los sacerdotes? Por supuesto, pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque no tenían una intimidad con Dios, no tenían una relación con Dios. El Señor le pudo haber dicho: Judas, cambia tu forma de ser. Pero ¿cuál es el fruto del corazón de Judas? El Señor veía lo que para Judas valía como maestro, valía el Señor Jesús. ¿Se entiende? Amados hermanos, Pedro recordó las palabras del Señor, lloró y el Señor lo restauró. Y de un Pedro que descansaba en sus emociones, en su propia voluntad, en su propia fuerza, vamos a ver en Hechos que se deja llevar por el Espíritu Santo. Es lleno del Espíritu Santo. Y vemos a un Pedro valiente, ¿verdad? A un Pedro firme y que se vuelve un instrumento fiel para el Señor. ¿Qué estamos aprendiendo aquí, hermanos? Esta oración es contestada, pero es contestada y es escuchada, amados hermanos, por el Señor, pero a partir de alguien que tiene una relación íntima con Dios. Si usted tiene una relación íntima con el Señor, antes de maquinar, antes de hacer, antes de querer estar trabajando, amados hermanos, velad y orad. Hermano, es que tenemos que hacer esto, hermano, es que tenemos que hacer lo otro, hermano, tenemos... Velad y orad. El Señor va a responder de acuerdo a su voluntad. Algunas iglesias, algunos maestros afirman que esta oración demostró la falta de fe del Señor Jesús. Es decir, que el Señor, por medio de su fe, pudiera cambiar la manera en la que Él iba a experimentar el sufrimiento en la cruz. Pero esto es diabólico, hermanos. ¿Quién ofreció esto? En Mateo capítulo 4, Satanás le dice: te entregaré todos estos reinos si postrado me adorares. Es decir, evita la cruz. No experimentes el sufrimiento. Yo te doy ¿qué? El reino. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Hacia dónde están tus ojos, amado hermano? ¿En todas las actividades que puedas realizar? ¿En las emociones o impulsos que puedas tener tal vez en algún momento de tu vida? ¿O descansando en la manera en la que el Señor va hablando a tu corazón, va hablando a tu vida a través de las Escrituras? ¿Por qué oramos? Oramos para confirmar la voluntad de Dios, recordando lo escrito en la palabra, recordando las palabras del Señor Jesús,
recordando lo que nosotros aprendemos en la iglesia. Señor, tengo este deseo en mi corazón, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese cordero enmudecido iba descansando en que sería victorioso, y Cristo es victorioso. Descansó en lo que el Padre tenía para él. Muere en una cruz, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Amados hermanos, qué hermosa oración. Y qué hermoso cuando uno puede descansar verdaderamente en la voluntad del Señor. Esta palabra, velad y orad, significa estar alerta. Hermano, esté alerta. Reconozca su necesidad de tener una relación íntima con Dios. Si hay algún hermano aquí que no ora, aguas. Ahí está Judas, ahí están los líderes religiosos, ahí están las emociones de Pedro. Imitemos al Maestro, imitemos al Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir en esta iglesia. Señor, reconozco que eres santo, que eres grande, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque decidiste obedecer en amor, Señor, caminando hacia ese sacrificio, Señor, bebiendo esa copa, Señor, donde estaban incluidos mis pecados. Señor, permite, Señor, que pueda escudriñar mi corazón, que pueda analizarlo, Señor, y no confiar, Señor, en mi propia voluntad, no confiar en mis emociones, no confiar, Señor, en lo que yo quiero, sino poder, Señor, en esa intimidad contigo, reconocer que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, que esta iglesia pueda descansar en tu voluntad, que esta iglesia pueda abrazar y, Señor, tener ese reposo en tu voluntad, Señor, imitando a Cristo, siendo una iglesia que imita a Cristo, siendo una iglesia que vela, que ora, para no caer en la tentación. Ser una iglesia que está alerta al llamado de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén.